Esa inmunoglobulina dependiente en un timo dependiente que va a dar lugar a toda la respuesta inmunológica que va a producir memoria, que es lo que realmente queremos y lo que nos hace falta. Pero bueno, volvamos a lo que nos pasa en el cuerpo. Estos anticuerpos son mayoritariamente de tipo IgM. Son mayoritariamente de tipo IgM. Puede producirse algo de IgG o de IgA, pero prácticamente es nulo, ¿sí? Básicamente se producen anticuerpos de tipo IgM. Son anticuerpos que tienen baja afinidad por el antígeno, ¿sí? No son iguales de específicos y espectaculares como los que generan los linfocitos B2. Pero bueno, sirven muchísimo. Y ahora vamos a ver qué localización tienen, y ustedes van a entender por qué son tan importantes además. Y se dice que son polirreactivos. Y dirán, pero ¿cómo? Si son específicos. Si son específicos, reconocen un epítope, ¿sí? Pero ese epítope que reconocen es compartido por distintos microorganismos. Entonces, por eso se dice que es polirreactivo. Y son de baja afinidad. Y este tipo de respuesta no produce memoria. A ver qué más me olvido. Algo a mencionarles, importante, es que los linfocitos B1 van a ser muy importantes en respuesta a infecciones que tengan una vía de entrada respiratoria o digestiva. ¿Por qué? Porque estos linfocitos van a estar prioritariamente en las cavidades pleural y peritoneal. Entonces van a ser especialmente importantes en ese sentido. Los linfocitos de la zona marginal del vaso, ¿dónde van a estar? En el vaso. Y son absolutamente importantes. ¿Por qué? El vaso es un órgano secundario, linfoide, pero es un órgano que es el único que no recibe circulación linfática, solamente recibe circulación sanguínea. Y funciona como un filtro, y ese filtro es una primera línea de defensa frente a las bacterias que puedan ingresar en el torrente sanguíneo. Imagínense las graves consecuencias que podría tener que ingrese una bacteria capsulada, como les acabo de mencionar, en el torrente sanguíneo. Rápidamente podría acceder a diferentes tejidos. Entonces, la función de estos linfocitos de la zona marginal del vaso, linfocitos B1, en la zona marginal del vaso, es absolutamente importante y no despreciable. De hecho, las personas que están esplectomizadas, o los niños menores de 2 años, que aún no tienen bien desarrollado su sistema inmunológico, son particularmente sensibles a sufrir infecciones por este tipo, con una frecuencia mucho más elevada que los que sí lo tienen, a este mecanismo de defensa. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Discúlpenme por la extensión, pero bueno, quiero que les quede algo cerrado, ¿no? Vamos a volver a los linfocitos B2. Dijimos que estos son los que van a colaborar con linfocitos T para producir anticuerpos. Entonces vamos a ver un poquitito de qué se trata eso. Ustedes tienen en la diapositiva, que ya les digo, es la diapositiva 25. En la parte derecha de la diapositiva tienen un esquema. Y ahí un poco les voy a ir contando de qué se trata esta colaboración con linfocitos T. No es nada complicado. Dijimos que el linfocito B tiene un BCR, ¿sí? El BCR es el receptor de célula B, que le va a permitir identificar un epítope particular de un antígeno. Bueno, por un lado, entonces, lo que se va a generar es esto, ¿sí? El reconocimiento por parte del BCR del antígeno. Acá tienen dibujado como si fuera una partícula viral, ¿sí? Entonces, bueno, el receptor de célula B lo que hace es reconocer un epítope específico en esa cubierta del virus. Acuérdense que los linfocitos B son capaces de reconocer al antígeno en su forma nativa, no necesitan presentación antigénica, ¿sí? Esto es muy importante. Bien, una vez que reconocen a ese antígeno en su inmunoglobulina, a partir de su inmunoglobulina o gracias a la inmunoglobulina del receptor, ese complejo inmunoglobulina o BCR antígeno va a ser endocitado, metido dentro de la célula, ¿sí? El virus, como dice ahí en el segundo recuadro, empezando desde arriba, es internalizado y sus proteínas son procesadas por vía exógena,
Es decir, van a ser presentados esos antígenos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Bien, ¿a quiénes se los va a presentar? Siempre se los va a presentar a los linfocitos T, ¿sí? Son las células que necesitan de la presentación antigénica. Y para que ustedes vayan conociendo un poquito y sabiendo, hay unos linfocitos T que tienen un perfil particular que se diferencia a partir de los linfocitos TCD4, que son activados por las células dendríticas que van al ganglio a mostrarle los antígenos que capturaron en la periferia, que se llaman linfocitos T helper, porque son CD4, foliculares. Estos linfocitos son los que van a unirse y a reconocer al péptido presentado en el contexto de complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 por el linfocito B, que internalizó previamente todo ese complejo que dijimos de anticuerpo, virus, virus o lo que fuera, ¿no? Dentro de la célula y lo procesó. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, ahora bien, como en el caso de que hablábamos anteriormente en la activación de los linfocitos T, para que los linfocitos B se activen, la mera unión del BCR al antígeno no es suficiente. No es suficiente. Van a hacer falta señales coestimulatorias. Y hay una muy importante en este contexto que es la unión del CD40 ligando, que se expresa en la superficie del linfocito T, con su respectiva molécula complementaria, que es la CD40. Bueno, entonces, eso es muy importante porque estas moléculas lo que van a hacer es estabilizar esa unión entre el linfocito B y el linfocito T, ¿sí? El linfocito B y el linfocito T helper folicular. ¿Qué va a pasar como resultado de esa unión? Bueno, esos linfocitos B se van a diferenciar en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Esos anticuerpos van a sufrir un switch, es decir, un cambio de isotipo que les va a permitir tener más afinidad por el antígeno que los primeros anticuerpos que se generan, que son de tipo IgM y IgD. Y además se va a generar memoria inmunológica, ¿sí? Además se va a generar memoria inmunológica. No sé si me está entrando una llamada que no sé si es, a ver, voy a mirar el chat por las dudas. Bueno, no. Bueno, entonces hasta ahí, digamos, voy a repetir un poquito porque creo que me dispersé. Entonces, la primera señal en esta cooperación TB es la identificación por parte del BCR del antígeno, ¿sí? Lo mete para adentro, lo endosita, lo procesa y lo presenta en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿A quiénes? A los linfocitos helper foliculares, linfocitos T helper foliculares. Además de esa unión entre el folicular y el B, digamos, desde el punto de vista del antígeno, va a ser necesarias otras interacciones que son de moléculas coestimulatorias que van a estabilizar esa unión entre el B y el T. Lo van a estabilizar. Bueno, además, obviamente, siempre se van a secretar citoquinas producto de esa unión que, también van a guiar el switch de isotipo que va a sufrir ese linfocito B, ¿sí? Dependiendo de qué sea lo que tengo que combatir, ya les decía, se va a diferenciar en una inmunoglobulina G prioritariamente, o E o A. Bueno, y producto de todo esto, entonces, además de generarse plasmocitos productores de anticuerpos, se van a generar linfocitos B de memoria. Bueno, no me voy a extender mucho porque sí, ¿no? Pero bueno, básicamente, digamos, estos linfocitos B de memoria van a patrullar los distintos órganos linfoides, van a estar en circulación y patrullar los órganos linfoides y secundarios. Y bueno, ante un segundo encuentro con un patógeno similar al que le dio origen, van a responder mucho más rápido y de forma más efectiva, se van a producir muchas más inmunoglobulinas en menor tiempo.
Y los plasmocitos que se generan tienen que encontrar un nicho, ¿sí? Es un lugarcito donde se van a quedar ahí produciendo anticuerpos y anticuerpos durante varios meses o incluso años, y esos nichos suelen estar asociados a la médula ósea, pero también a otros tejidos como las mucosas, ¿sí? Bueno, la diapositiva que sigue en realidad les muestra un poquito más en profundidad. A ver si es la que sigue, sí. La diapositiva que sigue les muestra un poquito más en profundidad en dónde ocurre esto, porque uno dice, la cooperación TV, sí, genial, pero ¿dónde ocurre? Esta cooperación TV ocurre en los órganos linfoides secundarios. Y bueno, por ejemplo, pasamos a la siguiente diapositiva. Disculpen, pensar qué es lo que ocurre en el contexto del ganglio. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que tienen un video en el que Marcelo Guagnini les explica la estructura de los diferentes órganos linfoides. Acuérdense que el ganglio linfático, vamos a poner el ganglio linfático como ejemplo, el ganglio linfático es un órgano que está recubierto por una cápsula de tejido conectivo, ¿sí? Tiene una corteza y una médula, y en la corteza están lo que conocemos como folículos. ¿Se acuerdan los folículos? Bueno, ¿se acuerdan que les contaba que en esos folículos hay una zona más clara y una zona alrededor de esa zona más clara que se llama centro germinal, que es el manto? Y les contaba que ahí en el centro germinal es donde están esos folículos, en el manto y en el centro germinal están los linfocitos B. Y los linfocitos T, con los que van a hacer esta cooperación, están en la zona paracortical, o sea, entre los folículos. Esto es un poco para que ustedes traten de empezar a hilar un poco mejor las cosas y no les quede simplemente así como muy... Bien, entonces, voy a tratar de explicárselos bien rápido. Los linfocitos B dijimos que tienen que reconocer el antígeno, ¿sí? ¿Cómo hacen para reconocer el antígeno? Ya sabemos que lo hacen en los órganos linfoides secundarios, en los folículos, pero ¿cómo es que hacen este reconocimiento? ¿Quiénes le van a mostrar los antígenos? Bueno, por debajo de la cápsula que envuelve al ganglio linfático, ¿sí? Por debajo de la cápsula de tejido conectivo que envuelve al ganglio linfático, hay una capa de macrófagos que se llaman subcapsulares, porque están debajo de la cápsula. Bueno, entonces existe por debajo de la cápsula una capa de macrófagos que son macrófagos subcapsulares, se llama así porque están por debajo de la cápsula. Esos macrófagos son macrófagos que no funcionan como células fagocíticas. En realidad, mayoritariamente lo que hacen es expresar unos receptores que van a captar los antígenos que sean tan grandes que no puedan, digamos, difundirse a través de esa capa de macrófago subcapsular que hay en el ganglio linfático. Entonces, lo que van a hacer es captar, ¿sí? Simplemente se va a unir el antígeno a un receptor, no lo van a fagocitar, lo van a dejar ahí y lo van a mantener un montón de tiempo, o sea, puede estar hasta, no sé, creo 72 horas, una cosa así, mucho tiempo. Eso le va a servir al linfocito B para poder reconocer el antígeno dentro del folículo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bueno, este linfocito B, una vez que reconoció el antígeno, ya explicamos en la diapositiva anterior, lo endocita, lo fagocita, lo procesa, lo presenta en el contexto del complejo mayor histocombatibilidad y se lo necesita mostrar al linfocito T helper folicular, que está, dijimos, en la zona paracortical del ganglio. Entonces, ese primer contacto se va a producir en el margen, en el límite del folículo. Si ustedes miran la figura que ustedes tienen a la izquierda, ustedes van a ver que hay un folículo que dice folículo primario y ahí tienen diagramadas los macrófagos subcapsulares, los linfocitos B y el linfocito T helper folicular en el margen de ese folículo que establece la unión con el linfocito B. ¿Qué es lo que les mostraba en la diapositiva anterior? Pero ahora con la diferencia que pueden entender un poco mejor en dónde es que ocurre esto. Bien, entonces, como producto de esa unión,
como les dije anteriormente, ¿qué es lo que se va a producir? ¿Cuáles son los primeros anticuerpos que se generan en respuesta a esta unión? Dijimos en repetidas ocasiones que la inmunoglobulina M, también la inmunoglobulina D, y esto tiene que ver con que esas inmunoglobulinas son iguales que las inmunoglobulinas que forman parte del receptor del linfocito B, pero prioritariamente de tipo IgM. Entonces, va a haber una población de linfocitos B que se va a diferenciar en plasmocitos de vida media corta, porque, como ya sabemos, la inmunoglobulina M se produce durante un tiempo y después ya prácticamente es nula, y es reemplazada por otras inmunoglobulinas que tienen mucha más afinidad por el antígeno. Entonces, estos plasmocitos de vida media corta, algunos de estos que fueron ya estimulados con el linfocito T helper, se van a diferenciar en plasmocitos productores de inmunoglobulina M. Bien, pero la mayoría de todos esos linfocitos van a irse a la zona central, ¿sí?, del folículo, en una zona que llamamos zona oscura, se llama así, pero digamos básicamente se va hacia el interior del folículo, y lo que va a ocurrir allí es que estas células que se llaman centroblastos, le dicen centroblastos, van a comenzar a dividirse, a expandirse también clonalmente, por el mismo mecanismo, mitosis. Pero algo muy importante en este contexto es que estos linfocitos B van a sufrir un proceso de hipermutación somática. Suena como un proceso súper extraño y extraterrestre, pero no. Es simplemente un proceso que le va a conferir al anticuerpo mayor especificidad. Si ustedes se acuerdan de eso, es suficiente. Es un proceso, para mí por lo menos, es un proceso que le va a conferir al linfocito una mayor afinidad por el anticuerpo. A ver, ahora vamos a ver. Primero, ¿cómo ocurre? Esto se los cuento para que lo sepan, no es necesario que se lo acuerden. Ustedes saben que las inmunoglobulinas están codificadas por genes, ¿sí? Y hay genes que codifican para la porción variable. Si yo introduzco mutaciones puntuales en la secuencia de ADN que codifica para esa región variable del anticuerpo, voy a tener diferentes inmunoglobulinas, ¿sí? Estas inmunoglobulinas, como producto de esas mutaciones al azar, pueden reconocer con más afinidad o con menos afinidad al antígeno, pues esas mutaciones son al azar, pero yo lo que busco, o mi cuerpo lo que busca, es generar linfocitos que tengan un BCR que tenga mayor afinidad por el antígeno. Entonces, después voy a tener que probar, lamentablemente, cuáles son realmente mejores y cuáles no. Y entonces vamos a pasar a la figura que está en el margen derecho, ¿sí? La misma figura, la misma diapositiva 26, pero la figura que está en el margen derecho. Entonces, mutaciones puntuales en los genes que codifican para la porción variable de las inmunoglobulinas que forman parte del BCR, se me generan otros BCRs, algunos van a reconocer con más afinidad al antígeno y otros con menos afinidad. Entonces, ¿cómo hago para deshacerme de los que no reconocen con más afinidad, sino con menos? No me sirven. Bueno, cuando dejan de dividirse los centroblastos, se transforman en centrocitos. Digamos, siempre ustedes cuando escuchen el sufijo blasto, asócienlo directamente con una célula que es inmadura. Entonces, cuando dejan de dividirse, se transforman en centrocitos, digamos, como que son células más maduras. Entonces, para poder identificar aquellos linfocitos que tienen más afinidad por el antígeno y destruir aquellos que tienen una menor afinidad por el antígeno, las células dendríticas foliculares acá van a cumplir una función muy importante. Esas células dendríticas foliculares que están dentro del folículo, por eso se llaman foliculares, que en la zona paracortical le presentaron los antígenos a los linfocitos T, que se diferenciaron en los linfocitos T
T foliculares helper. No tienen nada que ver. Estas células dendríticas simplemente, al igual que los otros macrófagos que les conté anteriormente, lo que van a hacer es tener esos antígenos, mantenerlos, ¿sí? Y mostrárselos a estos centrocitos, a estos linfocitos B. Fíjense en la parte inferior de la figura que está en el margen derecho de su pantalla. Si el linfocito B no reconoce al antígeno mostrado por la célula dendrítica, ese centrocito muere por apoptosis. Si el centrocito, el linfocito B, reconoce al antígeno expuesto por la célula dendrítica, lo va a capturar, lo va a procesar y lo va a volver a presentar en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y va a volver a presentárselo, por lo tanto, a los linfocitos T foliculares helper. Y en este momento es donde va a ocurrir el cambio de isotipo, produciéndose finalmente linfocitos B que se diferencian a plasmocitos productores de anticuerpos de alta afinidad. ¿Sí? Bueno, espero más o menos haberles aclarado de qué se trataba esto. Bueno, ya estamos terminando. La diapositiva siguiente muestra la cinética de la producción de anticuerpos IgM e IgG a lo largo del tiempo. Fíjense que es totalmente coherente con lo que les acabo de mencionar. En un primer contacto con el antígeno, la primera inmunoglobulina que se genera es la inmunoglobulina M, por eso va a ser muy importante tenerla en cuenta, por ejemplo, si yo quiero diagnosticar una infección en fase aguda, ¿sí? Pues si yo la encuentro en fase aguda, eso me indica que la persona está sufriendo una infección actual. Entonces es la primera que se va a generar. Después fíjense que a partir de los 15 días comienza a disminuir y concomitantemente con la disminución de la inmunoglobulina M comienzan a aparecer las inmunoglobulinas de tipo G que son más afines por el antígeno, por todo esto que les contaba recién. Esa inmunoglobulina G en algún momento cuando se llegue a resolver el cuadro infeccioso, por ejemplo, van a disminuir, pero fíjense que frente a un segundo contacto con el antígeno ya no se van a producir inmunoglobulinas M, se van a producir inmunoglobulinas de tipo G, que son absolutamente más afines a ese antígeno y con una rapidez mucho mayor. Y esto es a esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de memoria inmunológica y esto es lo que buscamos cuando vacunamos. Bien, después tienen otras diapositivas que, bueno, esta de las posibles consecuencias del reconocimiento de antígenos. Si el antígeno no es propio, es un antígeno extraño y desarrollamos una respuesta, es lo que queremos, ¿sí? Vamos a desarrollar inmunidad. Ahora, si el antígeno no es propio y nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune no genera ningún tipo de respuesta, estamos frente a un fenómeno o proceso de tolerancia que puede estar asociado a una inmunodeficiencia. Ahora, por el contrario, si el antígeno es propio y... Bueno, chicos, les cuento, me quedan 23... Espera, Rubí. Bueno, acá estoy nuevamente. Entonces decíamos que si el antígeno no es propio, yo genero una respuesta frente a ese si el antígeno es propio y yo genero una respuesta frente a ese antígeno, entonces voy a estar enfrente de una enfermedad autoinmune, ¿sí? Porque yo no debería generar una respuesta inmune frente a un antígeno que es propio. Bueno, y si el antígeno es propio y no hay respuesta, genial, eso es lo que buscamos, la autotolerancia, ¿sí? A mí no me interesa que mis células reaccionen contra mis propias células. Bueno, la diapositiva siguiente es simplemente para resumir cuáles son qué requiere el sistema inmune para lograr que un patógeno no pueda causar una infección seria por segunda vez, poderlo reconocer, generar una respuesta para combatirlo y por supuesto la resolución de esa infección. Esas son las 3 R's de la inmunología. Bueno, la siguiente diapositiva habla de las características particulares de la respuesta inmune adquirida, que es todo lo que vinimos hablando recién, es específica, es inducible, es transferible, tiene memoria.
Después tienen un cuadro que compara la respuesta inmune innata y adaptativa. Y finalmente tienen algo relacionado con cómo el cuerpo, cómo nuestro sistema inmune discrimina o diferencia entre lo que es propio y lo que no es propio. Bueno, yo les voy a contar un poquitito de qué se trata esto. Vamos a empezar con la tolerancia central. ¿Sí? Con la tolerancia central de los linfocitos T. Los linfocitos T dijimos que se originan en la médula ósea, ¿sí? Pero luego van a madurar en el timo. Cuando ingresan en el timo, estos timocitos, que llamamos así, no expresan ninguno de los dos correceptores que pueden tener, que ya dijimos que son el CD4 o el CD8. Por eso es que se llaman doble negativo. Posteriormente, estos timocitos adquieren ambos correceptores CD4 y CD8, por eso se llaman dobles positivos. Y en este momento madura su TCR. Entonces, como madura su TCR en este momento, también en este momento es necesario poner en práctica mecanismos que le permitan al cuerpo, al sistema inmune, destruir, eliminar todos aquellos linfocitos que van a ser autorreactivos y permitir que entren en circulación los linfocitos T naive que van a poblar los distintos órganos linfoides secundarios, que sean capaces de no reconocer lo propio, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver que hay, simplemente es algo bastante cortito, hay dos mecanismos de selección positiva y selección negativa de clones de linfocitos T. La selección positiva se va a llevar a cabo en la corteza y la selección negativa en la médula. Y hay unas células que son totalmente importantes en estos procesos de selección, tanto la positiva como la negativa, que son las células epiteliales tímicas. Estas células, las que se encuentran en la corteza, van a estar involucradas en la selección positiva de los clones de linfocitos T en la corteza. Y las células epiteliales tímicas que se encuentran en la médula van a estar asociadas al proceso de selección negativa de clones de linfocitos T. Estas células, básicamente, lo que van a hacer, por ejemplo, en el caso de la selección positiva, las células epiteliales tímicas van a presentarle a los linfocitos, los distintos clones de linfocitos T, van a presentarle a esos TCRs antígenos propios, internos. Pero fíjense que los van a presentar tanto en el complejo del contexto mayor de histocompatibilidad de tipo 1 como tipo 2. Y esto puede ser que les llame la atención, porque ustedes van a decir, y bueno, pero esta célula de dónde salió que es presentadora de antígeno y además resulta que ahora también es profesional. Bueno, como siempre hay excepciones a la regla. Lo importante es que ustedes aprendan la regla, porque para aprender excepciones van a tener todo el tiempo. Pero bueno, la cuestión es que estas células epiteliales que están en el timo van a presentar, gracias a un mecanismo que tienen seguramente de presentación cruzada, al igual que lo tienen las células dendríticas, antígenos internos no solo en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, sino en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Se lo van a presentar esos linfocitos T. Entonces, aquellos linfocitos T que reconozcan el MHC propio, los péptidos presentados en el MHC propio, los péptidos propios presentados en el MHC propio, van a ser seleccionados positivamente. Es decir, los que no lo reconozcan van a ser eliminados. Es un mecanismo de selección positiva. Ya en la médula, células similares, pero que ahora están en la médula, y además células dendríticas que allí van a estar, también van a presentar antígenos propios en el contexto del MHC 1 y 2 propio. Bueno, sí, siempre propio, ¿no? Entonces, si estos linfocitos que ya fueron seleccionados positivamente en la corteza ahora son capaces de reconocer esos antígenos propios en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de forma en la que hay mucha afinidad, una forma muy afín, son eliminados. Por eso es selección negativa. Acá se eliminan.
¿sí? Y los que no reaccionan de esta manera, bueno, van a entrar en circulación. Esos son los mecanismos de tolerancia central de una forma muy simple de explicárselos, ¿no? Ahora, supongamos que esos mecanismos de tolerancia central fallan. Siempre puede fallar, ¿no? Como decía Toussaint. Tenemos mecanismos de tolerancia periférica. Son absolutamente importantes. Y acá les voy a mencionar dos que estaría bueno que los conozcan y no mucho más porque, bueno, estos son los que están bien estudiados. Hay un mecanismo que se llama energía clonal. ¿Y en qué se basa? Dijimos que inicialmente, ¿sí? Cuando en la periferia un microorganismo ingresa, esperen que voy a poner a cargar el celu. Cuando un microorganismo ingresa, la célula dendrítica lo fagocita, lo procesa, lo presenta en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad y cuando se produce la presentación al linfocito T, van a haber señales coestimulatorias que, ¿qué es lo que van a hacer? Van a estabilizar esa unión y le van a dar señales de supervivencia al linfocito, porque si no el linfocito muere. Entonces, cuando la presentación antigénica por parte de la célula dendrítica al linfocito T se da en ausencia de señales coestimulatorias, acuérdense de las moléculas C80 y C86, estos linfocitos entran en un estadio de energía clonal. ¿Qué quiere decir eso? Es un estadio de inactivación, de inactividad. Y esa energía finalmente va a derivar en la apoptosis, porque si ese linfocito no se puede activar, se va a morir. Bien, ese es un mecanismo. El otro mecanismo muy estudiado es el que está llevado a cabo por los linfocitos T regulatorios. Y esto puede involucrar un contacto directo célula a célula o puede ser mediante la secreción de citoquinas u otras moléculas. Ustedes tienen una figura allí en la diapositiva, ya les digo, la diapositiva 33, en donde pueden ver diferentes maneras mediante las cuales el linfocito T regulatorio induce la muerte de aquellos, de las células dendríticas o inhibe la proliferación de los linfocitos T efectores, ¿sí? Por ejemplo, en el caso A, cuando la célula dendrítica, en vez de, la célula dendrítica expresa moléculas coestimulatorias, ¿sí? Ahora, si esas moléculas coestimulatorias, en vez de unirse a receptores que estimulan la proliferación del linfocito T, se unen a receptores inhibitorios, entonces en ese caso va a haber apoptosis de la célula dendrítica. Si, por ejemplo, la célula T regulatoria expresa receptores para la interleuquina 2, que es totalmente importante para la proliferación y expansión clonal de los linfocitos T, y esa interleuquina 2, en vez de ser usada para la expansión clonal, se une al linfocito T regulatorio, la expansión clonal no va a poder ocurrir. Por lo tanto, de esa manera también podemos regular la respuesta y, en todo caso, destruir aquellos linfocitos que podrían haber salido de la circulación y que sean capaces de reconocer algún tipo de antígeno propio, ¿sí? Entonces, la energía clonal es uno y el mecanismo llevado a cabo por los linfocitos T regulatorios es otro. Mírenlo tranquilos, ¿sí? Cualquier cosa me consultan, pero básicamente con que sepan esos mecanismos yo creo que está más que bien. También la célula T regulatoria puede liberar citoquinas antiinflamatorias que inhiban la proliferación de la célula T efectora. Fíjense que muchos de estos mecanismos, además de intentar destruir clones de linfocitos T que sean autorreactivos, también son muy empleados en la regulación de la respuesta inmune normalmente. Es decir, una vez que la respuesta inflamatoria se generó, es necesario downregularla, ¿sí? Porque si no dañaría nuestros tejidos. Entonces muchos de estos mecanismos a veces también los vamos a ver en el contexto de una respuesta de tipo T regulatoria que hoy seguramente les va a explicar el profesor Fantini.
Bueno, y lo último que les cuento es qué es lo que pasa en cuanto a la discriminación de lo propio y lo no propio en el contexto de los linfocitos B. Los linfocitos B se originan en la médula ósea y maduran en el vaso. Acuérdense que en la médula ósea van a tener diferentes estadios del linfocito B, pre-B, pro-B y linfocito B inmaduro. Y el linfocito B inmaduro es el que va a expresar el BCR como tal. Entonces es importante en este momento que operen mecanismos que permitan, en este caso también, destruir aquellos linfocitos que sean autorreactivos. Entonces, si el BCR no se une a ningún antígeno propio, el linfocito B inmaduro, ¿sí? A través de su BCR no se une a ningún antígeno propio, ese linfocito B va a continuar su desarrollo y va a salir a circulación, ¿sí? Ahora, si el linfocito B se une a un antígeno, es decir, la célula, el linfocito B recibe señales de que su BCR se ha unido a un antígeno propio, pueden ocurrir distintas cosas. Por ejemplo, puede editarse el BCR para que ahora no sea capaz de reconocer un antígeno propio, o puede haber también un reemplazo del fragmento variable de la cadena pesada. Si ahora, con estos cambios, hay una ausencia de señal por parte del BCR, ese linfocito va a continuar con su desarrollo. Pero si continúa la recepción de señales, ese linfocito puede o entrar en un estadio de anergia, ¿sí? De inactivación, que finalmente va a dar lugar a la apoptosis, o directamente sufrir apoptosis. Esos mecanismos son mecanismos que ocurren en la médula ósea, es decir, son mecanismos de tolerancia central. Pero también en este caso, al igual que en los linfocitos T, van a haber mecanismos de tolerancia periférica, ¿sí? Que van a ocurrir en el vaso, y que es donde terminan de madurar los linfocitos B. Y bueno, pueden sufrir un proceso de selección negativa si reconocen moléculas propias, y en ese caso van a morir por apoptosis. Bien. Bueno, creo que no me olvido nada. Bueno, esa es toda la presentación, chicos, del día de hoy. Disculpen la demora y también la extensión de la clase. Bueno, como esto tiene la suerte de que uno puede dejarlo grabado, lo hice igual para que ustedes lo tengan presente y lo puedan escuchar cuando gusten o cuando puedan. Bueno, ahora me voy a fijar cuáles son las preguntas que tengo, ¿sí? Para responder. A ver. Bien. Acá me dice Agostina, profe, si querés las preguntas las contestás en otro momento, así descansas un poco. No hay problema. Bueno. A ver, pregunta de Ido. ¿Las células dendríticas reconocen solo epítopes antigénicos? ¿Solo epítopes? No. Las células dendríticas, acuérdense que son células que van a reconocer los microorganismos a través de sus receptores de reconocimiento de patrones. Y estos receptores de reconocimiento de patrones lo que van a reconocer son PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, que son estructuras generales, ¿sí? Que son compartidas por diferentes microorganismos. Esa es la gran diferencia con respecto a los linfocitos T y los linfocitos B, ¿sí? que median la respuesta inmune adquirida, que van a reconocer a través de sus BCRs y TCRs, dependiendo si es un linfocito B o T, péptidos o epítopes antigénicos particulares de ese microorganismo. ¿Se acuerdan que yo les contaba que un antígeno es cualquier estructura que pueda ser reconocida por el sistema inmune adquirido, pero que participan principalmente de la respuesta inmune innata, ¿sí? De la respuesta inmune innata. Piensen ustedes que
los protagonistas, los únicos protagonistas de la respuesta inmune adquirida son los linfocitos B y los linfocitos T, chicos. Las células dendríticas actuarían como un nexo ahí entre la inmunidad innata y la adaptativa, pero los protagonistas son los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces, las células natural killer son células de la respuesta inmune innata. Bien, ahí sigo, a ver, Marti. El positivo o el negativo después de los linfocitos indica si están inactivados o son efectores. Ah, muy bien. Bueno, seguramente creo entender la pregunta se refiere a esto. Cuando uno dice son CD4 positivos, o son los linfocitos, ¿no? O son CD8 positivos, o por ejemplo las células dendríticas son CD11C positivas. Bueno, ese CD, esas letras C o esa célula D se refiere a clúster de diferenciación. ¿Es importante esto o no? Simplemente se los menciono para que sepan de dónde sale ese CD. Eso indica que la célula expresa ese antígeno, ¿sí? Simplemente es eso, expresa ese antígeno. ¿Y para qué nos va a servir saber eso? Porque muchas veces vamos a querer identificar esas células experimentalmente y sepamos que expresan esos antígenos nos va a permitir usar anticuerpos recombinantes, comerciales, que nos van a permitir identificar esas moléculas porque se van a unir ahí. Pero sepan que cuando es positivo, cuando dice positivo quiere decir que presenta ese clúster de diferenciación. Y si es negativo quiere decir que no lo presenta. En nuestro caso, simplemente que ustedes sepan que tenemos linfocitos T, CD4 y CD8, y bueno, sí, son positivos para CD4, son positivos para CD8. Bueno, espero haberlo resuelto. Leonardo, ¿por qué suman espermatozoides? Bueno, bien, creo que dice ¿por qué suman espermatozoides a las excepciones en presentación MHC1? Calculo que se refiere a por qué los espermatozoides no expresan moléculas del complejo mayorista de tipo 1, es decir, por qué por qué los espermatozoides no presentan antígenos internos en el contexto del complejo mayorista de tipo 1. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con una cuestión evolutiva de la reproducción, ¿sí? Perdón, me pica la nariz.